Listo. Buenas tardes, Juan. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la guía de aprendizaje? Sí, ¿Me señora, se confirman? ve. ¿Sí? Listo, entonces esta es la guía de aprendizaje número 5, en donde básicamente vamos a entrar a la fase del proyecto de aplicación, cuya actividad de proyecto nos corresponde preparar los servicios y aplicaciones en la nube. Esta guía de aprendizaje tiene dos competencias técnicas. La primera competencia corresponde a la de configurar dispositivos de cómputo de acuerdo con especificaciones del diseño y protocolos técnicos. Y la segunda competencia técnica corresponde a la integración de prácticas DevOps en la construcción de sistemas de información. Hay una competencia clave que es la de desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Creo que esa competencia es como una competencia clave de comunicación. No sé si esa competencia ustedes ya la hayan visto o todavía no. Creo que no lo han visto, ¿sí? ¿Me confirma, por favor? No, esa todavía no. Correcto. De esa creo que pues los debe acompañar un instructor de transversal de comunicación. Bueno, entonces vamos de cierta manera a abordar pues la primera actividad de esta guía de aprendizaje 5, en el cual nos habla de una actividad cuyo nombre es la de identificar los requerimientos de hardware y software necesarios para el despliegue de la solución informática. Entonces, nos vamos a apoyar del material de formación componente formativo 1, que dice conceptos básicos de redes y networking. También del material de apoyo a sistemas operativos de red y identificación de requerimientos. Ese material de apoyo lo podemos encontrar aquí en Territorium. Voy aquí a cerrar esto. Acá en Territorium. Fíjense que pues acá entró al proyecto, entró a la guía de aprendizaje número 5 y encuentro pues la guía de aprendizaje 5. Y el material de apoyo lo encuentro acá. Entonces fíjense que acá está el material de apoyo de comunicación oral y escrita, que es de la competencia clave. Está de cierta manera aquí. Lo que compete a las competencias claves corresponde a los conceptos básicos de redes y networking, sistemas operativos de red e identificación de requerimientos. Entonces, si vamos al material de apoyo de conceptos básicos de redes y networking, fíjense que de cierta manera aquí nos hablan o nos dan una breve introducción de que las redes informáticas son aquellas que nos permiten interconectar diferentes dispositivos como impresoras, portátiles, celulares, smartphones, tablets, entre otros. Entonces, cuando hablamos de las redes de datos, nos estamos refiriendo a aquellas que permiten interconectar diferentes dispositivos con el único propósito de compartir recursos de información, ya sea archivos de texto, ya sea archivos de música, archivos MP4, archivos con extensión GIF, entre otros. Entonces, nos dicen que para la comunicación entre estos dispositivos CD, pues se hace necesario tener una serie de elementos y componentes que faciliten como dispositivos y otras redes demás para poner en red todos estos dispositivos, ¿sí? Entonces aquí nos hablan sobre una introducción, básicamente,
y nos dan un video, ¿no es cierto? Entonces, este video, este material de apoyo es bueno que pues lo estudien para la realización de la actividad. Este video nos muestra los conceptos básicos de redes y networking y nos van a dar una comprensión mejor del concepto de los elementos que estructuran una red informática, ¿sí? Entonces, también hay una definición, ¿no es cierto? Esa definición y generalidades de redes de datos es básica comprenderla, el concepto de qué es una red de datos para apropiar esos conceptos y de cierta manera identificar la funcionalidad de cada uno de los elementos que estructuran una red informática. Entonces vemos que acá nos resumen que las redes de datos son la interconexión de dos o más dispositivos conectados entre sí a través de un medio. Y ese medio es un medio de transmisión con el único objetivo de compartir recursos de información. ¿Qué tipo de recursos de información? Archivos MP4, MP3, archivos de texto, archivos de Excel, entre otros, ¿no es cierto? Básicamente nos dan una definición más formal de qué es una red de datos, ¿sí? Que es una red de datos o red de computadores y nos dicen que simplemente es un conjunto de equipos en el cual intervienen computadoras y dispositivos conectados por medio de cables, señales, ondas, cualquier otro método de transporte de datos. ¿Listo? Básicamente, fíjense que pues aquí nos dan un esquema de las redes en donde hay modelos de referencia y protocolos de comunicación, medios de transmisión, recursos compartidos y puertos de comunicación. Entonces fíjense que estos elementos interactúan entre ellos para lograr lo que propone una red, ¿no es cierto? La funcionalidad de una red. Entonces nos hablan de unos modelos de referencia. ¿Qué nos dicen esos modelos de referencia? Básicamente se enfocan en la definición de una serie de capas, las cuales pues de cierta manera tienen cada una sus propias funciones en características y tienen la responsabilidad de resolver un problema diferente cuando haya que comunicar uno o más dispositivos. Listo, entonces nos dan a entender básicamente que existen estándares, el cual son construidos por una serie de organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, esos estándares van enfocados a la administración de una red de datos y a cómo aprobar si una red de datos está bien montada o no en las organizaciones. Entonces, el primer estándar que nos encontramos es el International Standard Organization. Es la organización estándar internacional. También está la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Está el Instituto Nacional Americano de Normalización. Está la Asociación de las Industrias Electrónicas. Está la Asociación de las Industrias de Telecomunicaciones. Y está la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, de cierta manera, aquí hacen énfasis de que la norma ISO, la norma de organización estándar internacional, pues define un modelo de referencia como estándar para permitir que se den esas comunicaciones electrónicas a nivel global. Y ese estándar se llama el modelo OSI, que está conformado por unas capas, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar de cierta manera cuáles son los protocolos de comunicación. Fíjense que acá nos dan o nos ilustran una imagen de un emisor y un receptor. Fíjense que el emisor está otorgando un mensaje o código canal, ¿no es cierto? Y el receptor pues es el que está recibiendo ese mensaje. Ese es el ciclo de comunicación. El emitor emite el mensaje, básicamente
El mensaje pues viene en texto, en código o por medio de un canal, y el receptor es el que lo recibe. Entonces es un ejemplo de comunicación y básicamente nos sirve para definir el concepto de comunicaciones. En general, pues las comunicaciones requieren de una serie de elementos y actores que intervienen, dentro de las cuales se pueden encontrar el emisor. Básicamente, el emisor es el que emite el mensaje, el cual es el encargado del origen del mensaje. En este caso, pues el emisor es la muchacha que está emitiendo el mensaje. Básicamente el emisor es el encargado del origen del mensaje. En este pues se relacionan las personas o los dispositivos, ¿no es cierto? El destino, quien es el receptor del mensaje, quien recibe el mensaje, ¿no es cierto? Y también constituye de personas o dispositivos el canal, que son los medios por lo que el mensaje viaja, el código cuyo lenguaje es utilizado para formar el mensaje, y por último precisamente se tiene el mensaje, que es el elemento a transmitir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense los elementos que intervienen en una comunicación. Está el emisor que emite el mensaje, está el medio por el cual ese mensaje va a viajar, está el receptor quien recibe el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, es importante eh, saber que hay unos protocolos de conexión. Hay protocolos de conexión orientados a la conexión, que de cierta manera necesitan de un modo de comunicación de redes, donde se deben cumplir unas condiciones. La primera es la de establecer una conexión antes de transferir los datos, y luego se identifica el flujo de tráfico como identificador de la conexión. Luego está los protocolos no orientados a la conexión. Estos tienen la característica de que permiten una comunicación entre dos o más puntos finales de una red, en los que el mensaje puede ser enviado desde un punto inicial o de origen, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, en esta figura nos muestran una suite de protocolos según el modelo de referencia, ¿no es cierto? Entonces, está el modelo OSI. Fíjense que acá está el modelo OSI, en el cual está conformado por la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la sesión, la presentación y la capa de aplicación. Fíjense que la tienen conformada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 capas, ¿no? Fíjense que el suite de protocolos para comunicar pues el, los dispositivos, el quien emite el mensaje y quien lo recibe. Utilizamos pues la suite de HTTP, protocolo de transferencia de registro, ¿no es cierto? Otros protocolos de mi interés. Y básicamente está el modelo TCP/IP, que básicamente nos hablan sobre la capa de aplicación, capa de transporte de Internet. Entonces, fíjense que ya nos vamos abordando, acercando a las capas del modelo OSI, ¿sí? ¿Están viendo los puertos de comunicación? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, entonces fíjense que pues eso es un material de apoyo que ustedes pueden ya acceder y leer, ¿no es cierto? Pues hay unas puertas de comunicación que van pues ya por defecto, ya vienen instalados esos puertos en la board, ¿no es cierto? Del computador. Entonces, nos encontramos que existen puertos de comunicación con servicios de red comunes, ¿no es cierto? Eh, entonces, fíjense que para que haya una comunicación debe haber unos medios de transmisión, ¿no es cierto? Como está el cable, ¿no es cierto? La fibra óptica, son medios en que se transmite la información de un lugar a otro. Básicamente, los medios guiados conducen a las señales a través de un camino físico, dentro de los cuales podemos encontrar el par trenzado, el coaxial o la fibra óptica, que son medios que me garantizan la conexión, ¿cierto? Eh, Fíjense de cierta manera que dentro de los medios de transmisión no guiados se puede encontrar las radiofrecuencias, el microondas, los infrarrojos, el Bluetooth,
el Wi-Fi del satelital como tal. Permítame un momento. Bueno, entonces, fíjense que pues aquí hay también unos recursos compartidos. Los recursos compartidos son la impresora, el escáner, el almacenamiento. Y también desde el punto de vista lógico, ¿no? Se puede compartir recursos como archivos, aplicaciones, bases de datos y servicios. ¿Hay alguna duda o inquietud hasta el momento? No, 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 Bueno, señor. Escuchando la información, instructor. ujú, listo. Gracias. Entonces, eh, aquí pues llegamos con los conceptos básicos de redes networking, porque es importante que pues ya que tienen activado pues el módulo 5 ya pueden acceder de cierta manera a este material de conceptos básicos de red networking, porque de cierta manera la primera actividad, que es la evidencia de 1, actividad 1 de la competencia 220501106 de la guía de aprendizaje 5, nos dice lo siguiente, nos dice pues primero que el material de formación a consultar está los conceptos básicos de red networking, que es el material de apoyo que ya vimos en territorio, pero ustedes van de cierta manera a leer el material de apoyo de sistemas operativos de red y de identificación de requerimientos. Si vamos aquí al material de apoyo de sistemas operativos de red, vamos a mirar de cierta manera eh, cuáles son esos sistemas operativos de red. Entonces, si vamos aquí, vamos a encontrar básicamente la introducción de los sistemas operativos de red. Eh, vamos a dar clic en continuar. Fíjense que empiezan por la definición de los sistemas cliente-servidor, ¿cierto? Donde sabemos que el sistema cliente-servidor es un modelo el cual se aplica distribuidamente, en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando un cliente quiere consultar alguna información en un servidor, pues ahí vemos que básicamente los llamados servidores y los demandantes son llamados clientes. Siempre vamos a tener un recurso de servicios que van a ir alojados en los servidores y los demandantes seremos nosotros, ¿no es cierto? Como clientes. Eh, Fijémonos que nos hablan sobre las componentes que hay en una arquitectura cliente-servidor, teniendo en cuenta pues que el sistema tiene establecido una serie de componentes que posibilitan entender de mejor manera su concepto, la interpretación de su concepto y la articulación, los cuales hacen parte integral de su arquitectura. Entonces, fíjense que tenemos aquí el cliente. El cliente está representado por un conjunto de computadores, de equipos de cómputo portátiles, entre otros. Fíjense que los clientes son los que envían las diferentes peticiones o solicitudes por medio de Internet, ¿cierto? Y básicamente esa petición llega al servidor, digamos que la petición es consultar el cliente con que tenga número de cédula tal, ¿no es cierto? Entonces esa petición llega al servidor, el servidor va y consulta a ese cliente con el número de identificación identificado y da respuesta pues al cliente quien realizó esa solicitud, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues nos dan los conceptos de qué es una red, qué es un cliente, qué es un servidor y qué es un protocolo. Básicamente la red pues es un conjunto de computadores interconectados entre sí de manera física o no física, dependiendo de la tecnología que se está implementando. El cliente pues se refiere a un demandante de servicios, ¿sí? Son las personas que requieren de los servicios
el servidor pues hace referencia a un proveedor de servicios, ¿no es cierto? Y el protocolo finalmente indica el protocolo de comunicación que se usó como tal. Y está el servicio, que básicamente es un conjunto de información que busca responder lo que corresponde a las necesidades de un cliente. Estas pueden ser diferentes, esas necesidades, y los que han manejado pues clientes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí en la guía de aprendizaje nos dicen que la actividad pretende abordar los conceptos básicos de redes y networking. Entonces es clave, muchachos, que pues aborden el material de apoyo que habla de redes y networking, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que hay que estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo de conceptos básicos de redes y networking, es decir, de este material de apoyo, ¿no es cierto? Conceptos básicos de redes y networking. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen también en la guía que hay que revisar los videos sugeridos como material complementario del componente formativo. Entonces dice que en los lineamientos de esa evidencia, dice que el cuestionario está construido con preguntas de opción múltiple. Es un cuestionario que ustedes van a preguntar, que van a resolver en territorio. Dice que de cierta manera que es un cuestionario, pero con una única respuesta. Y una vez iniciado el cuestionario se dispone solo de media hora, de 30 minutos para enviar las respuestas. Solo se dispone de un único intento para responder el cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, básicamente ustedes como actividad van a responder un cuestionario en línea en territorio. Entonces, si vamos a ir al cuestionario, ustedes van a ir aquí a territorio. Yo voy a ir aquí a, bueno, voy a cerrar esto. Listo. Entonces, vamos a ir a mis cursos. Vamos a ir de cierta manera a programación. Y vamos a ver de cierta manera aquí a evaluaciones. Y en evaluaciones van a encontrar el cuestionario. Fíjense que esto nos dice que es la evidencia 1, actividad 1, 1106. Evidencia 1, actividad 1, 1106. Entonces vamos aquí a buscar actividad 1, 1106. Fíjense que ese es el cuestionario que ustedes deben de responder, ¿sí? ¿Alguno ya ubicó el cuestionario? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, entonces ese cuestionario ya está habilitado, ¿no es cierto? La idea es que lean el material de apoyo que les dice la guía, que es el de conceptos de redes, y respondan el cuestionario, ¿no es cierto? Entonces esa es la guía que la actividad que nos propone, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda respecto a la solución de esa evidencia 1, actividad 1 de la competencia 22.050.11.06 de la guía de aprendizaje 5? Fíjense que para responder ese cuestionario, pues ustedes van a evidencias y encuentran el cuestionario, que es la actividad 1 de la competencia 22.050.11.06 de la guía de aprendizaje 5. Ahí pues ustedes le dan ver evaluación, inician pues la evaluación como tal. ¿Entendido? Sí, señor, entendido. De mi parte. Listo. La idea es que pues pasemos el cuestionario, ¿no es cierto? La idea es que leamos bien el material de apoyo y pasemos el cuestionario, ¿sí? Entonces, de cierta manera, esa es la actividad de hoy. De pronto, el fin de semana, puedo estar convocándoles a otra sesión de clase para seguir con otra evidencia de aprendizaje a abordar.
Entonces, ¿hasta cuándo tienen plazo de presentar ese cuestionario? ¿No es cierto? Ese cuestionario, que es este. Fíjense que si yo voy acá, permítanme acá un momentico si le digo acá ver evaluación, editar, eso está hasta cuándo. Venga, miramos acá en configuración. Está el, está hasta el 10 de septiembre, ¿sí? Pues aquí pues vamos a cambiarle al 2023, 2025 ya es mucho tiempo, ¿sí? Es decir, está el 1 de septiembre, habilitado desde el 1 de septiembre y se va a cerrar hasta el 10 de septiembre. ¿Qué les sugiero? Que no se dejen coger la tarde, empiecen a leer el material de apoyo, ¿no es cierto? Y una vez pues hayan comprendido el material de apoyo, pues responden el cuestionario, ¿no es cierto? La idea es que todos pasemos el cuestionario como tal. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta el momento? Compañeros, Alberto, Juan, Vladimir, De mi Luis. parte, Bueno, entonces fíjense que ustedes tienen que entrar a resolver el cuestionario en territorio, ¿no es cierto? Y una vez resuelvan ese cuestionario que tiene o se demora media hora, pues el cuestionario se cierra de manera inmediata. Entonces, seguir pues las instrucciones del cuestionario y la idea es que pues logren pasar el cuestionario para esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, pues la idea de la clase era mostrarles cómo encuentran el material de apoyo de conceptos básicos de redes y networking, dándoles pues una introducción a cada concepto y mostrarles cómo acceder a presentar ese cuestionario. Si tienen alguna duda o inquietud con la presentación del cuestionario, pues no duden en preguntar en WhatsApp. ¿Listo? listo. Listo, Listo, profe. entonces espero que les vaya bien comprendiendo pues la lectura. Si tienen alguna duda de un concepto, pueden tratarlo allí en el grupo y allí pues responderemos o nos retroalimentemos. Y si alguno presenta ya la evaluación, el cuestionario, pues me avisa, porque pues de cierta manera yo me doy cuenta quiénes presentaron la evaluación, pues para la aprobación de la misma. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, ya Instructor, pues, instructor, ¿eh? qué pena. Sí, Juan. Una pregunta. Sí, señor, nosotros tenemos para la otra semana una sesión pendiente para aclarar unas dudas, ¿cierto? Sí, Juan me decía acerca de el modelo de clases. No, no, no soy yo, pero igual sí, pues lo que no sé si su merced ya la tiene planeada, o sea, ya para cuándo es la sesión. Listo. Pues básicamente el tema que quieren reforzar es el modelo de clases, ¿sí? O qué tema. Primero partamos del tema. Eh, pues sí, señor, es el del diagrama de clases. El diagrama de Sí, clases. o modelo de clases, porque pues sí, el tema es como un poco complejo. Ok, vamos de cierta manera, pues a mirar el tema del diagrama de clases. Permítame acá un momentico. Dejo de compartir y miramos aquí.
Bueno, ¿estás mirando acá el diagrama de clases? No, señor, todavía no se ve. Bueno, permítame acá un momentico. Listo, entonces este es el diagrama de clases en el cual pues se hizo bajo el caso de estudio de la tienda de Barrio Popular, en donde pues se identificaron las clases como de usuario, administrador, carrito de compras, cliente Instructor, pedido. qué ¿Sí? pena. O sea, ¿está compartiendo algo? Sí, pantalla, permítame un momentico. No, no se ve nada. ¿No? ¿Alguno está viendo el diagrama de clases, No, compañeros? No, señor. Permítame un momento. Y ahora, Profe, se ve la pantalla que compartes, pero es solo la ventana del Teams. Pero no sé qué cambias de pantalla. ok, permítame un momentico. Ventana. Y ahora, No, señor, sigue igual. sí, igual, vayamos acá a... Pero dejo de compartir pantalla, ventana. Y aquí debe estar el diagrama de clases. Permítame acá un momentico. Bueno, y ahora no, ahora la están viendo. tampoco. Permítame, abro acá lo siguiente. Esto lo quiero abrir la voy a abrir con el navegador. Y ahorita sí vamos a compartir pantalla. Y ahora ya la están viendo. ¿Me No, No, confirman por señor, favor? continúa igual. Y ahora, mm, como si estuviera congelada la pantalla. a ver aquí. Y ahora, No, solo se ve la pestaña del Teams. si deseamos compartir pantalla. Eh,
Aquí se debe ver. Compartiendo esta pestaña con Teams de Microsoft.com. No sé si la están viendo. No, Y se va a ver pestaña Teams Microsoft. Y ahí se ver pestaña File. Ahorita. pues ahí vemos la pestaña del Teams, pero está como congelada. Por ejemplo, el cursor está congelado. La manito está al lado del micrófono. Sí, está como. Por acá. Dejo de compartir. Voy aquí a compartir pantalla. Aquí a ventana. Y ahora Igual. sigue igual. Sí. Bueno, entonces permítame un momento. Abro esto. Abrir con. Es que instructor, lo que dice el compañero, la pantalla está es como congelada. Sí, voy acá a. O sea, de cierta manera. eh, yo estoy moviendo el cursor. ¿Ustedes ven que el cursor se mueve? No, Ah, pues bueno, No, no, está señor, el cursor está ahí quieto donde dice dejar de compartir, pero hace rato está ahí. ya. Esperemos acá. Démosle cancelar. Démosle acá. ¿Ahora sí se ve o no? Sí, ahora sí se ve. ¿Sí? Es decir, están viendo ya el diagrama, ¿sí? Sí, señor, ahora sí se ve. Listo, entonces ese es el diagrama de clases. Básicamente ese diagrama de clases se hizo en base al caso de estudio de la tienda popular de un barrio tradicional, en donde pues se identifican primero las clases, ¿no es cierto? Entonces, como es el negocio de una tienda, pues ahí la clase de cliente, la clase de carrito de compras, la clase de pedido, la clase usuario, la clase administrado, la clase de detalles pedido y la información de envío. Entonces, en el diagrama de clases básicamente se identifican los objetos que tienen que ver con el dominio del problema, ¿no es cierto? Se identifican y se definen en el diagrama de clases, ¿no es cierto? Una vez pues identificado el diagrama de clases, pues se le asigna a cada clase
el nombre de la clase, que pues está ubicada en la primera sección en la parte superior de cada clase. Seguidamente en la segunda sección de la clase van los atributos de la clase y en la tercera sección de la clase van de cierta manera los métodos que ejecuta cada clase, ¿no es cierto? Una vez pues ya habiendo definido pues el nombre de la clase, los atributos de la clase y los métodos, se procede a establecer las asociaciones entre las clases. Veamos que hay relaciones de composición y relaciones de agregación. Y hay relaciones o asociaciones normales, ¿sí? Entonces, viendo de cierta manera más, digamos, más enfocado el tema de las relaciones de composición y de agregación. Entonces, voy acá a compartir, voy acá a escribir composición, agregación y composición, agregación. En UML. Listo, ¿están viendo la página de internet? ¿Me confirman? No, señor, no se ve. Se quedó en el diagrama. Ok, permítame un momento. ¿Y ahora? Ahora lo están viendo, me confirman. Sí, señor, ya se ve. Listo, entonces aquí están pues las dos tipos de asociaciones, agregación o composición en un diagrama de clases, ¿no es cierto? Entonces veamos de cierta manera que la agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase. Es una composición débil, ¿sí? Y sabemos que la agregación se representa con un diamante en blanco, ¿sí? Y los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos de la misma asociación de agregación o de varias asociaciones de agregación distintas, ¿sí? Nos dicen aquí algo muy importante, que la destrucción del compuesto no conlleva la destrucción de los componentes. Nos dan un ejemplo de agregación. Tengo la clase empresa y la clase cliente. Se supone que una empresa está compuesta o tiene varios clientes, ¿no es cierto? Fíjense que es una relación de agregación porque de cierta manera, si la empresa de cierta manera se destruye, pues los clientes no desaparecen, los clientes pues se van a trasladar a otras empresas, ¿no es cierto? Que les ofrezcan el servicio. Entonces, eso es una relación de agregación. Fíjense que cuando dice la destrucción del compuesto, no conlleva la destrucción del componente. Empresa es el compuesto, ¿sí? El componente es cliente. Si yo destruyo la clase compuesta empresa, pues los clientes no se van a destruir, simplemente pues se van a trasladar a otras empresas para que les ofrezcan el servicio, ¿no es cierto? Fíjense que acá dice tenemos una clase empresa y tenemos una clase cliente. Una empresa agrupa en varios clientes, ¿no? Es como la interpretación que le dan aquí en agregación, ¿sí? ¿Entendido pues el concepto de agregación? Sí, Compañero. señor, sí, señor, ¿Sí? sí, señor. Listo. Entonces está la composición. La composición es otro tipo de asociación que se puede dar en el diagrama de clases. Básicamente nos dicen que la composición es una forma fuerte de composición, porque sí sé que es una forma fuerte de composición, porque si se destruye el compuesto, es decir, si se destruye la clase compuesta, pues el componente también se destruye. Eso pasa en la composición.
y por eso se dice que es una forma de composición fuerte, en donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. Fíjense que nos dicen que los componentes constituyen una parte del objeto compuesto. De esta forma, los componentes no pueden ser compartidos por varios objetos compuestos. Nos dicen que la supresión del objeto compuesto, es decir, la destrucción del objeto compuesto, en este caso empresa, conlleva a la supresión o destrucción de los componentes. Entonces, el símbolo de composición se caracteriza por un diamante de color negro relleno, ¿sí? A comparación de la asociación de agregación, que es un diamante en blanco, sin relleno. Entonces, veamos, esta empresa empleado. Si la empresa se destruye o se acaba o la demuelen, pues básicamente sus empleados desaparecen, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en composición, cuando la clase compuesta se suprime o se destruye, automáticamente el componente también se ve afectado a su ciclo de vida y desaparece también, ¿sí? Por eso es una composición, ¿sí? Algo que no pasa aquí en la agregación, porque si la empresa se suprime o se destruye, pues los clientes van a ir a otras empresas a adquirir el servicio que quieren, ¿no es cierto? Pero aquí en la composición, fíjense que pues un empleado se parte de una empresa, ¿sí? Y si la empresa quiebra o la demuelen, pues los empleados desaparecen, ¿no es cierto? Entonces tenemos una clase empresa, fíjense que un objeto empresa está a su vez compuesto por uno o varios objetos del tipo empleado. El tiempo de vida de los objetos empleados depende del tiempo de vida de la empresa, ya que si no existe una empresa no pueden existir empleados. Entonces ahí está, digamos, la comprensión de la agregación y la composición para elaborar el diagrama de clases. Entonces, volviendo aquí, yo les voy a pasar este enlace que me parece muy bien cómo explican esa agregación. Se las voy a pasar aquí voy a dejar de compartir, se las voy a pasar aquí por el chat de la reunión y para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Listo. Entonces, vamos aquí a la pantalla. Vamos a ir a acá. Listo. ¿Están viendo el diagrama de clases ahora? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fíjense que en este diagrama de clases pues hay relación de asociación, que es la relación que se da normalita entre usuario y administrador, en donde decimos que un usuario puede ser un administrador o un usuario puede ser un cliente. Fíjense que partimos del concepto de la asociación compuesta, es decir, hay agregación y composición. Entonces, si yo digo que si la clase cliente desaparece, pues si no hay clientes, pues no va a haber, digamos, quien añada los productos al carrito de compras. Entonces, eso es una relación de composición. Si vemos entre cliente y pedido, Sí. cliente, es decir, la clase compuesta, pues va a desaparecer de inmediato la clase pedido, porque si no existe clientes, pues no va a haber alguien que haga los pedidos, ¿no es cierto? No van a existir pedidos, ¿sí? Entonces, esa es como el enfoque y el análisis que le tienen que dar al diagrama de clases cuando identifiquen las clases que tienen que ver con el dominio del problema y las empiecen a asociar, que apliquen en base a las relaciones que ustedes vean que salen el concepto de agregación o composición. Puede que en el diagrama de clases tenga o sean relaciones de composición y agregación y asociaciones normales, o pueda que el diagrama de clases solo tenga relaciones de agregación, nada más, o puede que en un diagrama de clases
tengan relaciones de composición, dependiendo pues de la lógica del negocio que le estén aplicando a la empresa que están abordando, ¿sí? Entonces, eso es, básicamente esto se realizó con Drag.io, ¿no es cierto? Y es un diagrama más que todo que busca generar como una visualización de un diagrama, ¿sí? Más como para mostrar el diagrama. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces pues desde esa perspectiva y ese enfoque pues pueden realizar ese diagrama de clases. Ujú. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra duda o inquietud? No. Bueno, No, no, señor. entonces yo voy a subir los insumos, la grabación a territorio y les aviso cuando ya esté subido la grabación. Y les avisaría la próxima clase, ¿listo? Listo. Listo, ok. Listo, instructor, muchas gracias. Listo, Juan, Luis, Alberto y Vladimir, que estén bien y buena tarde para todos. Hasta luego. Profe, muchas gracias igualmente. Hasta Bueno, hasta luego. luego, Que estén gracias. bien. Hasta luego.